Aprender es una de las conductas inconscientes e inconscientes más viejas del mundo. Aprender es innato. Aprender es intrínseco al proceso de la vida misma, un proceso consustancial a la supervivencia como lo es comer, beber o reproducirse, y aún esto último requiere de un proceso de aprendizaje particularmente en primates y humanos. Aprender es, en su esencia, ser capaz de sobrevivir y sobrevivir es la ley suprema de todo organismo. Aprender es un proceso cuya maquinaria molecular genética ya existe en los seres unicelulares y desde luego un proceso molecular enormemente elaborado en los seres con sistema nervioso, comenzando con los invertebrados. Un caracol, por ejemplo, ya tiene una poderosa maquinaria neuronal con la que aprende a distinguir lo bueno, acercándose a estímulos recompensantes como puede ser el alimento, de lo malo, alejarse de aquellas fuentes que producen daño en su entorno. Un ser vivo que no aprende o aprende mal es un ser vivo que parece pronto aún estando resguardado de sus congéneres con el proceso evolutivo, primero con la aparición de los ganglios neuronales y después con los cerebros más complejos. Se han elaborado códigos que vienen impresos en el genoma de cada especie y que empujan al aprendizaje. Cuando se nace, aprender es el primer mecanismo cerebral que se pone en marcha para adaptarse al medio ambiente. Una gacela inmediatamente tras nacer ya pone en marcha los mecanismos innatos, genéticos, que en interacción con ese medio ambiente que le rodea le permiten aprender y pronto consigue en menos de 15 minutos correr alrededor de su madre. Es más, la gacela aprende en esos pocos minutos. No a correr alocadamente por la pradera expuesta a los depredadores, sino a hacerlo muy estrechamente alrededor de su madre. Aprende pronto que la madre representa protección y defensa, aprendizaje que amplía y desarrolla con rapidez, extendiéndolo a otras conductas dirigidas, siempre primero a mantenerse viva y después a preservar viva su especie. Pero, para aprender, hay que estar en contacto permanente con el mundo, vivir la sensorialidad del mundo y tocarla, expresar la conducta con el movimiento. Ninguna gacela aprendería nunca a correr como sus congéneres, si tras el nacimiento se la aislara de su entorno natural y se tratara de enseñarla a correr solo mostrándole reportajes y películas de cómo lo hacen otras gacelas. El contacto directo con el mundo físico a través de la conducta es un acto motor necesario, absolutamente prescindible, para que los códigos genéticos se pongan en marcha y lleven el aprendizaje a la gacela. Y eso incluye, como ya se ha señalado, a toda otra serie de ingredientes necesarios para aprender que van desde el componente sensorial y emocional al componente motor. En su esencia, el proceso de aprendizaje básico del ser humano no es muy diferente al de la gacela, y este es que ella es una enseñanza que proviene no solo de la biología molecular y el conocimiento de cómo funciona el cerebro, sino del conocimiento del propio proceso evolutivo, y es que la gacela y el niño, o para el caso cualquier mamífero, comienza aprendiendo a través del juego. El juego en el niño se produce utilizando esos mecanismos de la curiosidad que están conjuntados, ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, con la emoción, la recompensa y el placer. El juego es el mecanismo inventado por la naturaleza. A través del juego el niño aprende y adquiere habilidades y capacidades de un modo eficiente y que le hacen más apto en el mundo. Es el proceso por el que en las primeras edades se realizan casi todos los aprendizajes positivos posibles. Solo hay que observar la conducta de un niño de 2 o 3 años ante un juguete. Lo que el niño está haciendo en su juego es obedecer a mecanismos de su cerebro que le llevan a experimentar en todo aquello que le resulta curioso, y con ello aprender del mundo. Aprender a tomar medida motora de la distancia entre los objetos y entre su propio cuerpo y los objetos que hay alrededor, y construir programas neuronales en su cerebro que utilizará más adelante para realizar con seguridad y precisión una determinada conducta. Y del mismo modo que las habilidades motoras, el niño desarrolla las habilidades perceptivas, discriminativas, despertadas por los estímulos sensoriales que le rodean a través de la visión o el tacto. El niño juega porque le produce placer hacerlo, sin saber, por supuesto, que es el mecanismo diseñado por la naturaleza para empujarle a aprender. Todo niño experimenta una necesidad
la de aprender, que le empuja al juego y que solo sacia con el juego, puesto que este es placentero. El placer es el mecanismo último con el que se disfraza el aprendizaje, que es lo que le permitirá conseguir los objetivos que la naturaleza le demanda. Lo mismo que cuando siente hambre, le empuja a comer. El juego, pues, es el mecanismo mediante el cual el niño, aprendiendo, cambia su propio cerebro y con ello enfila su camino hacia la pubertad, la adolescencia y la juventud. Aprender es, en su esencia, el proceso en virtud del cual se asocian cosas, sucesos en el mundo, se distinguen cosas, perros de gatos y de sillas, se clasifican cosas, animales de objetos, y gracias a lo cual adquirimos nuevos conocimientos. Valga como ejemplo más interesante y significativo el siguiente experimento realizado por mí mismo. Si a un mono se le muestra una jeringa y luego se le aproxima a la boca y con ella se le da a beber un líquido azucarado, el animal pronto asocia la forma de la jeringa con algo bueno y placentero. El mono, cada vez que se repite esta operación, se abalanza con la mano, coge la jeringa y se la acerca a la boca. Si tras este aprendizaje a este mismo mono se le muestran de modo alternativo dos jeringas, esta vez de colores distintos, una blanca o gris y otra de color azul, conteniendo la primera el líquido azucarado y la segunda una solución salina, que es un líquido aversivo para el animal, al principio responde ante la visión de ambas jeringas como si las dos contuviesen el líquido azucarado. Tras probar el contenido de las dos jeringas varias veces, al cabo de algún tiempo el mono se abalanza sobre la primera jeringa, pero no sobre la segunda que rechaza. El mono ha aprendido claramente a distinguir entre el color de las dos jeringas y las ha clasificado basándose en su significado, bueno o malo, y sus colores, pero también es aprendizaje, desaprender, una respuesta previamente aprendida. Por ejemplo, si a un mono en el laboratorio se le muestra un cacahuete cuya forma no ha visto nunca antes y se le da a comer rápidamente, aprende a reconocer su forma y asociarlo como algo bueno, comida, y cada vez que se le muestra se abalanza sobre él, lo coge en las manos y se lo lleva a la boca. Pero si a ese mismo mono se le muestra el mismo cacahuete y no se le deja cogerlo, y esa frustrante operación se repite durante varias veces, el mono pronto aprende que aquel cacahuete ya no representa comida y deja de interesarle por él. El mono ya no asocia el cacahuete con refuerzo. Aprender y sus mecanismos es la esencia de todo este libro, y por ello el aprendizaje, de una u otra forma o perspectiva, se encuentra esparcida a lo largo y ancho de cada capítulo. En el capítulo 3, por ejemplo, vimos que el niño aprende temprano, desde el mismo nacimiento, sino antes, de muchas maneras. Aprende de modo computacional, inconsciente, nada más nacer. Aprende mimetizando lo que hacen los padres, los maestros u otros niños. También lo hemos comentado. Aprende a compartir y ver en los demás, otros que son como él mismo, pero diferentes, y con los que se comunica primero a través de la emoción y la empatía y luego con la palabra, y aprende al mismo tiempo que este último a distinguir, clasificar y adquirir conocimiento. Conocimiento que le lleva a saber que es un niño y no un gato, y que un gato no es un pájaro, y que entre los gatos los hay grandes, enormes y con manchas, que se llaman tigres, y otros pequeños, de colores, formas y conductas diferentes. Y es con ese proceso de clasificar y subclasificar con el que se expande su conocimiento consciente en el mundo. Pero el niño también aprende cómo mover los brazos de modo coordinado, aprende a mantener la postura erecta, se aprende a ser preciso en los movimientos que nos llevan a coger las cosas de nuestro entorno con seguridad. Se aprende a hablar y a manejar el idioma materno con soltura e incluso otros idiomas al mismo tiempo. Y se aprende a montar en bicicleta o a caballo y a conducir un coche. El ser humano en particular es una máquina de aprender constante, desde el nacimiento hasta la muerte. Y es a través de todos estos aprendizajes que el ser humano cambia constantemente su conducta y su pensamiento como consecuencia de cambiar su propio cerebro. Y ya hemos visto que hay muchos tipos de aprendizaje, uno del que somos conscientes mientras aprendemos, asociar, idear, sacar un hilo de razonamiento con ellas, deducir, comparar, hacer matemáticas, es decir,
un proceso que refiere a la asociación de hechos y sucesos con el tiempo y que podemos evocar y contar tras memorizarlo. Es el aprendizaje explícito. Su sustrato neuronal está radicado en muchas áreas de la corteza cerebral, corteza prefrontal y temporal, y también del sistema límbico, hipocampo y otro. El aprendizaje implícito, que es inconsciente, es decir, en el que no se puede evocar verbalmente lo aprendido, pues no requiere de los procesos cognitivos conscientes del aprendizaje explícito. En este aprendizaje implícito, el proceso es automático y requiere tiempo y repetición, y con él se adquieren habilidades visomotoras, montar en bicicleta, la cual participan en él áreas cerebrales como la corteza cingulada anterior, los ganglios basales, cerebelo y corteza premotora. Es este último un aprendizaje filogenéticamente antiguo. Ya ocurre en los animales desde hace millones de años. Por ejemplo, la adquisición de muchos hábitos es un mecanismo de aprendizaje inconsciente. El individuo no sabe propiamente que está aprendiendo, como tampoco lo sabe el niño cuando está jugando y aprendiendo a medir distancia entre los juguetes que utiliza y que están esparcidos a su alrededor. Si alguien se dedica a apilar troncos por primera vez en una leñera y lo hace de una manera ordenada y todos los días, al cabo de poco tiempo lo hará más rápido y con más eficiencia. Lo mismo ocurre si se le indica que redibuje todos los días con un lápiz los contornos de algunas figuras, pues también al cabo de unos días lo hace más rápido y con más precisión. El cerebro de estas personas ha aprendido sin que sean conscientes de ello. Igual ocurre si a alguien se le da una página que contenga una secuencia de letras y se le pide que las ordene de alguna manera, pero no se le dice nada más. Las letras, sin que la persona lo sepa, ya vienen con ciertas reglas de ordenamiento. Por ejemplo, en la lista se puede ver que hay varias secuencias que se repiten a intervalos. Por ejemplo, la D siempre viene seguida de la X. Pues bien, lo curioso es que la gente pronto capta esta regularidad, sin estar segura de que esto puede hacer lo que se le pide, y tiende a colocar todas las Ds y las X juntas donde no lo están. Pero si luego se les da otra secuencia diferente de letras donde ahora la D se sigue de la Z, muchos pronto se dan cuenta y las ordenan de esta otra manera. Es decir, se ha roto la primera regla, DX, y se encuentra otra nueva, DZ. Pues bien, las personas expuestas a este proceso adquieren las nuevas reglas de modo cada vez más rápido. La persona, sin saberlo, inconscientemente ha aprendido. Se ha visto que varias áreas del cerebro son responsables de este aprendizaje, como la corteza promotora, repetición en la secuencia de un acto motor aprendido, y la corteza cingulada anterior, convergencia, percepción, emoción, acción. Hay otros aprendizajes como el procedural, el de conducir un coche, en el que participan otras estructuras cerebrales, como el cerebelo y los ganglios basales. Todos estos aprendizajes implícitos diferentes de esos otros explícitos, como saber dónde existe un tramo de carretera peligroso y participárselo a alguien. Como veremos en el capítulo siguiente, a propósito de la memoria, existe una interacción entre estos dos tipos de aprendizaje, explícito e implícito. Por ejemplo, moverse es un espacio conocido implícitamente o de modo no consciente, como la propia casa y los estímulos sensoriales que existen en ella. Facilita el aprendizaje y las memorias explícitas creadas en ese mismo entorno. Un buen ejemplo es quizá la relativa facilidad con que los niños o adultos expuestos a un ambiente multilingüe aprenden otros idiomas. Los niños, por ejemplo, que van a los colegios europeos donde se congregan niños de muchas nacionalidades, en cualquier caso, aprender y memorizar es una unidad neurobiológica. Por eso algunas formas de aprendizaje las ha dejado para ser explicadas en el siguiente capítulo de la memoria, y es que no hay aprendizaje sin memoria en el cerebro y por ende en la conducta. Lo vemos a continuación.